Vamos entonces. Vemos hoy entonces la cuestión de la revelación pública y las revelaciones privadas. Hay una distinción que vale la pena abordar, porque habrán escuchado muchas veces y hay muchas cosas que corresponden a cosas que Dios, sea a través de la Virgen o de los santos o de las mismas apariciones de Jesús, han hablado a lo largo de la historia. Pensemos en el Sagrado Corazón de Jesús, pensemos en la Virgen de Fátima, lo que le dijo a los pastorcitos, pensemos en la Virgen de Lourdes, bueno, y hay muchas otras a lo largo del mundo, incluso hay aquí una en Salta, que es la conocida Virgen del Cerro. En fin, hay muchas expresiones que pretenden hablarnos en nombre de Dios, pero tenemos que hacer una distinción entre lo que es la revelación pública y la revelación privada. Vamos a ver. Tenemos que entender por revelación pública todo lo que Dios dijo a la humanidad para que pudiéramos salvarnos. Y eso implica, básicamente, a ver, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Es decir, todo el arco, esos muchos años, porque estamos hablando de un arco de más de 1000 años prácticamente, más de 1000 años para el Antiguo Testamento y unos 100 años para el Nuevo, en los que Dios nos habló directamente contándonos, mostrándonos el camino de la salvación y haciendo todo para que nosotros acogiéramos ese camino para salvarnos. Todo eso es lo que queda contenido en la Biblia y en la Sagrada Tradición. ¿Qué es la tradición? Es toda esa vida de los judíos al principio, de los primeros cristianos después, durante el siglo I, que no quedó escrito en la Biblia, pero que sin embargo es normativa de fe para nosotros. Les explico mejor. Fíjense, Jesús murió hacia el año 30. Después veremos algo de la fecha más adelante. Jesús muere hacia el año 30, pero el primer escrito del Nuevo Testamento, algunas de las cartas de San Pablo, tenemos que fecharlas hacia el año 50, es decir, 20 años después. ¿Qué pasó entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y el primer escrito? Toda esa vida que va aconteciendo es lo que llamamos tradición. Pero incluso la tradición se extiende mucho más allá, porque tratamos al primer evangelio entre el año 60, ¿sí? Y el último evangelio entre el año 90 y el año 100. Es decir, hay un montón de cosas que van pasando, que la comunidad va viviendo, que son normativas porque es la etapa fundacional de la iglesia. Y esa etapa fundacional, de esa etapa fundacional, no todo quedó escrito en la Biblia, evidentemente. Muchas de esas cosas quedaron reflejadas en la liturgia, quedaron reflejadas en los credos, quedaron reflejados en otros elementos y vivencias que no quedaron por escrito en los textos de la Biblia tal como hoy la conocemos nosotros. Sin embargo, todo esto, Biblia y tradición, tenemos por tanto tradición, toda esa Biblia reflejada en las cosas que se creen, en las cosas que se celebran, en los modos de rezar, todos esos elementos forman parte de la revelación pública. Y cuando hablamos de revelación pública estamos diciendo entonces todo lo que Dios hizo y dijo para salvarnos. Un punto más. Normalmente sostenemos que con la muerte del último de los apóstoles, queda cerrada esta revelación. Pública en el sentido de oficial, en el sentido de global, en el sentido de totalitaria, porque es para todos. Todo lo que Dios tenía que decirnos para salvarnos ya ha sido dicho en Jesús y en sus apóstoles que lo han puesto por escrito. Y todo esto culmina alrededor del año 100.
Veamos esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La conversión que me hace del PowerPoint, el sistema hace que algunas letras se vean apenitas, ¿no? Y dice que las citas del Catecismo Católico. La economía cristiana, es decir, todo lo que Dios hace en el cristianismo como alianza nueva y definitiva nunca pasará. Es decir, es lo seguro. Por eso les decía yo, todo lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo dijo. Por eso no hay que esperar ninguna otra revelación pública. Es decir, estrictamente no necesitamos que Dios nos diga ya más nada de modo inusual porque ya lo ha dicho. Entonces, Dios, antes de la gloriosa manifestación del Señor Jesús, es decir, del fin del mundo, nada más tendría que decirnos. Aunque la revelación esté acabada, cerrada en el año 100, decíamos nosotros, no está completamente explicitada. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior hablamos de revelación cerrada y abierta? Es esto precisamente. De modo que corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. En esta explicitación tienen su papel las revelaciones llamadas personales o particulares o privadas. Que sea privada no significa que sea en el ambiente personal mío, de mi oración. Pueden haber sido gestos que alcancen algún grado de publicidad. Por ejemplo, hay uno de los milagros de la Virgen de Fátima, del sol ardiente que parecía precipitarse sobre la tierra, que tiene miles de testigos. Sin embargo, no dejan de ser una revelación privada o particular porque estuvo destinado a esas personas, es decir, no está destinado a la humanidad entera. Entonces, oponemos, revelación pública, el modo oficial, definitivo, total, en el que Dios se dio a conocer a la humanidad con todo lo que tenía que decirnos para nuestra salvación. Mientras que las revelaciones particulares o privadas son todas las cosas que Dios, a través, por lo general, de la Virgen o los santos o alguna vocación de Jesús, puede llegar a decir, pero que ha de servir siempre para explicitar, para aclarar, para iluminar, para poner el acento en alguna cosa de lo que ya está contenido en la revelación pública, nunca para aportar nada nuevo. Encontramos entonces revelaciones particulares que recibió Santa Gertrudis, algunas de las experiencias místicas de Santa Teresa de Jesús, Santa María Margarita de Alacoque, cuando el corazón de Jesús le pidió que bregara por la instalación de una fiesta en su honor, las de la Virgen de Fátima y otras tantas, como ya hemos mencionado. De modo tal que, a ver, acá una especie de resumen. La revelación pública ha sido hecha por Dios directamente para nuestra utilidad, en orden a nuestra salvación, y está dirigida a todos. Mientras que las revelaciones particulares directamente son hechas para la utilidad de alguien, o de un grupo de personas podría ser, y que por tanto no forman parte obligatoria de ser aceptadas por el resto de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque son mensajes para esas personas, no son para todos, ¿no? Y es el gran tema, y por eso se llama particular. Es decir, la persona que las recibe, las recibirá, y fundamentalmente es un mensaje para sí. Pero no es un mensaje que tienen que llevar a todos. De modo que inclusive podemos ver que estas cosas realmente son extrañas, es decir, son muy poco extrañas en el sentido de poco comunes, ¿no? En una oportunidad una persona se acercó a confesarse y me pregunta, me contaba que había recibido un mensaje de parte de Jesús y me preguntaba si tenía que decírselo a todos. Y evidentemente forma parte de una revelación particular. Entonces le tuve que explicar que ese mensaje es para ella, no es para todo el mundo.
Es un mensaje que está recibiendo ella y para ella. Ese es el carácter que tienen estas revelaciones. Más allá de que puedan tener elementos de utilidad para los demás, fundamentalmente siempre tienen por destinatario directo a la persona que los recibe. Algunas expresiones más del Catecismo de la Iglesia. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas reconocidas por la Iglesia, que sin embargo no pertenecen al depósito de la fe. Es decir, no pertenecen al credo. No pertenecen al credo. Es decir, nos pueden resultar, si uno las puede conocer, puede adherir a ellas, les puede resultar útil a la percepción personal de la fe, pero no son para nada parte sustancial de nuestro credo. Su función no es mejorar ni completar la revelación definitiva de Cristo, la que llamamos pública, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. De hecho, son manifestaciones que tienen mucho que ver con el contexto histórico en el que se dan, ¿no? Imaginemos el corazón de Jesús, lo de Fátima que se dio en el contexto del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esos otros dos cartelitos hacen alguna expresión más. Y vamos a ver una especie de conclusiones de esto que estamos diciendo. Es decir, entendidas así, la revelación pública o las revelaciones privadas, tenemos que advertir lo siguiente. Las revelaciones privadas, por tanto, no forman parte de nuestro credo, de la fe, del depósito de la fe. No enseñan verdades nuevas, sino que han sido hechas para ilustrar las verdades que ya están reveladas en la revelación pública y nos hacen adelantar en la comprensión cristiana. Es decir, nos ayudan a ver algún aspecto de los que ya están en la revelación pública, pero que de pronto no habían sido percibidos del todo en un momento histórico. Por ejemplo, pensemos en las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Encontramos textos magníficos sobre la ternura de Dios, sobre nosotros, textos excelentes y sobre todo aquel que impresiona cuando Cristo fue herido por la lanza en la cruz, de cuyo corazón sangre y agua. Uno de los textos privilegiados del corazón de Jesús. Sin embargo, las revelaciones hechas en el siglo XVIII nos ponen el acento en este aspecto del misterio de Jesús ya contenido en la Escritura y que sin embargo no había sido suficientemente profundizado o tenido en cuenta en los tiempos posteriores. Segunda observación, por lo general, la Iglesia no las aprueba, no, sino que después de mucho tiempo, maduro examen, simplemente la Iglesia sostiene de que en ellas no hay nada que se oponga a la fe, pero eso no las hace nunca obligatorias. Únicamente se garantiza de que no haya nada contrario a la fe de la Iglesia. Ya que hablamos, por ejemplo, las revelaciones de Fátima, ¿podemos creerlas o no? Exactamente, no pasa nada, porque es una revelación privada, ¿sí? O incluso las revelaciones, y hablo de las revelaciones del corazón de Jesús, no son estrictamente dogmas de fe, no forman parte del depósito esencial de nuestra fe. Sin embargo, creer en el corazón de Cristo como signo del amor que Dios nos tiene, eso sí forma parte del dogma cristiano. O creer en la Virgen María sí forma parte de nuestro dogma cristiano. ¿Sí? ¿Se entiende? Si por ahí hay alguna pregunta, no dejen de ponerla en el chat para que nos quede claro y podamos responderlas ahora. Tercera observación, sin embargo, a pesar de que no formen parte de nuestro credo de manera esencial, no es bueno despreciarlas porque en general contienen enseñanzas de mucha utilidad para nuestra vida cristiana. De hecho, para eso están, ¿no? Para ayudarnos a ver cosas que no veíamos de la revelación pública.
Muy bien, si tienen alguna pregunta sobre esto, es un tema muy sencillo, pero que vale la pena que abordáramos en una clase, porque ya vamos a ir terminando con esto, ¿sí? La revelación pública terminó con los apóstoles. Por eso decimos que ha quedado cerrada y completa. Más allá de que sepamos que hay una apertura que significa esa posibilidad de ir profundizando y entendiendo cada vez más aquello que ya está cerrado en los textos bíblicos. En Jesús ya hemos recibido todo lo que necesitábamos saber para nuestra salvación. Pero el progreso de ir entendiéndola, de ir profundizándola, es algo que se transforma en un desafío para todos los creyentes y para la Iglesia, sin duda alguna, hasta el fin de la historia. Terminamos con esta diapositiva porque verdaderamente el proceso de la fe sigue siendo indispensable eh, como acto de adhesión a lo que Dios nos cuenta. ¿Un sueño puede ser una revelación privada? No, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Además, en el sueño eh, se mezclan muchas cosas que no tienen estrictamente que ver con la objetividad de algo que Dios nos quiera decir. En los sueños se juegan muchas cosas, se juegan preocupaciones, se juega nuestra imaginación, que está como desatada, porque es así. En el sueño, eh, digamos que los niveles de control, de orden que nuestra conciencia impone en nuestra cabeza, queda desactivado, ¿no? Por eso es que los sueños son medio locos, ¿vieron? Que se combinan cosas, se empieza en un lugar, se termina en otro, se empieza con una persona y se termina con alguien completamente distinto, es decir, donde la imaginación combina libremente los elementos que tiene plasmados en la memoria. Entonces es muy difícil pensar que una revelación privada se asiente en un sueño. Alguno puede decir, bueno, pero en la Biblia hay muchos, sí, sí, pero no nos olvidemos que el lenguaje de la Biblia también es simbólico. Y la manera que ellos entendían de expresar una intuición era, por ejemplo, hablar a través de los sueños, pero que no necesariamente se trataba de un sueño o incluso de la aparición de un ángel, ¿sí? Son todas expresiones que con mucha frecuencia, de manera gráfica, nos están hablando de algo que Dios quería decir a la persona, que la persona lo fue percibiendo, pero que no estrictamente fueron tal como los redacta el texto bíblico. Esa forma parte de lo que en algún momento conversábamos de los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios tienen que ver también con esta manera de expresar para decir cosas. Y miren, respecto de esto, cuando Dios nos quiere decir algo, sin necesidad de que estemos pensando en una revelación privada, por ejemplo, lo que ustedes hacen cuando disciernen qué carrera eligen y ahora que están haciendo esta carrera de comercialización. Cuando toman decisiones importantes en la vida, cuando piensen en casarse, espero, cuando tienen que tomar cualquier decisión importante en la vida, ¿no? No hay que esperar que venga un ángel y te diga lo que tenés que hacer, porque Dios nos ha hecho inteligentes y libres y capaces de descubrir los símbolos de nuestra vida, las señales de Dios mucho más discretas, no una revelación extraordinaria, eh, hacia dónde se nos va el corazón, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos causa alegría, qué es lo que nos tensiona y nos despierta, qué es lo que no nos emociona. Y esos son los elementos por los que normalmente los seres humanos decidimos incluso el camino que Dios nos puede estar pidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy seguro que mi papá nunca podría haber sido médico porque ve sangre y prácticamente se desmaya, ¿sí? Bueno, esos son los signos que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida
para las elecciones que vamos haciendo, sin esperar cosas increíbles, extraordinarias, llamativas, sorprendentes, porque Dios, eh, por el principio de la encarnación, es decir, hecho hombre, nos habla y nos ayuda a interpretar las cosas de nuestra vida, eh, pero sin tener que recurrir a cosas extraordinarias, porque ordinariamente tenemos mucho para descubrir y para entender de nuestra vida sin necesidad de cosas raras. De hecho, eh, ¿cuántas veces podemos decidir cuando rezamos, cuando leemos la palabra de Dios y podemos percibir lo que Dios nos está pidiendo? Muchas veces. Es el camino más común. ¿Qué es lo que nos pasa cuando conversamos con un amigo que nos dice, mira, mira, es decir, ¿a vos te parece que esto está bueno? Y hacemos un buen discernimiento, descubriendo algo en lo que hemos fallado, por ejemplo, o cuando tenemos que tomar decisiones y alguien nos ayuda a mirar con más claridad, ¿no? De la misma manera Dios nos ayuda siempre a través de las cosas simples de nuestra vida. Pero además nos ha dejado en la oración, en la vida de la iglesia y sobre todo en la escritura, la herramienta extraordinariamente poderosa y grande en la que Él nos habla, ¿no? Si ustedes toman la Biblia, y miren, con esto terminamos, y quieren percibir lo que Dios les dice, hay que leer cualquier texto bíblico con 3 preguntas simplemente. La primera, ¿qué dice el texto? La segunda, ¿qué me dice el texto? La tercera, ¿qué le respondo? Y esto funciona así. La primera pregunta, ¿qué dice el texto? Cerco, lo leo, le presto atención, veo quiénes son los personajes, qué dicen, qué no dicen, quiénes están, dónde están, a qué hora es, cuál es el hecho llamativo. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Es decir, una lectura profunda, comprensiva de lo que en ese momento estoy leyendo. Segunda pregunta, ¿qué me dice el texto? Porque de toda esa lectura pausada, detenida, profunda, en la que he pretendido como meterme dentro del texto, dentro de eso hay algo que seguro me llama la atención. Una palabrita, un personaje, una acción, un detalle, un verbo, algo. Pues bien, en ese algo Dios les está diciendo precisamente una palabra especial para ustedes. Entonces ahí van a poder responder la segunda pregunta. ¿Qué me dice el texto? Van a sentir que Dios les está hablando en ese detalle que aparece como si estuviera subrayado para ustedes ese día. El mismo texto lo leen otro día y esa palabra no va a aparecer así, en esas condiciones. Y la tercera, ¿qué les respondo? ¿Por qué? Porque han sentido que Dios les ha dicho algo en esa palabrita. Pues bien, si se lee eso y sienten que Dios les está diciendo algo, hay que terminar respondiendo, Señor, siento que me estás diciendo, siento que en este texto, siento que en esta palabra, siento que con esta acción me estás moviendo, alentando, consolando, preguntando, enseñando, y sin darnos cuenta terminamos como hablando con Dios a través de ese texto que hemos leído. Por cortito que sea, un ejercicio muy chiquito en el que les puedo asegurar nunca van a quedar defraudados porque realmente van a sentir que Dios les ha hablado. Y no estamos hablando de una revelación privada en absoluto. Estamos hablando del diálogo que Dios quiere tener con nosotros porque para eso se quedó en su palabra. Así que los aliento, alguna vez que se sientan mal, que estén contentos, que sientan así como esa emoción interna de conectarse con Dios, tomen un texto bíblico, chiquito, el que quieran, el que les guste, abran sus Biblias, lean un pedacito, hagan esta oración y van a ver que nunca van a quedar defraudados con ese momento de oración. Esto es lo que en la tradición cristiana se llama lección divina. Y les voy a dejar grabaditas acá las 3 preguntas
en el chat para que las puedan tener en cuenta, ¿no? Para leer siempre cualquier texto de la Biblia. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, Dios mediante, nos estaremos encontrando el próximo lunes. No se atrasen con la lectura, llévenla al día. Es indispensable, por favor, que no se atrasen, de modo que incluso si hay preguntas las puedan traer a la clase cada vez que nos encontramos. Muy bien, Dios mediante, hasta el próximo lunes y que tengan una hermosa semana.